Disculpen que nos hemos demorado un poquito porque estuvimos en una reunión de profesores que se alargó un poquito, pero igual todo fue en beneficio de la cátedra y de su desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta que próximamente tenemos el primer llamado de la evaluación del turno junio-julio, ¿no? En su primer llamado. Recuerden que si se presentan en el primer llamado, no pueden hacerlo en el segundo y, por supuesto, pueden hacerlo si no se presentaron al primero. Muy en breve van a tener ya en la plataforma todas las indicaciones de las modalidades que vamos a llevar adelante para realizar el examen del turno. Bien, ahora vamos a comenzar con la unidad que tenemos que ver hoy, que es la unidad 12. Recordando que nosotros ya tuvimos una aproximación hacia el tema de la unidad 4, que es el tema 12, los valores jurídicos. Esa aproximación la tuvimos en el ingreso prácticamente de los conocimientos de introducción o de teoría del derecho, en donde analizamos las perspectivas de donde se podría ir construyendo el concepto del derecho. Vimos que esas perspectivas podían ser la perspectiva estructural, funcional, valorativa y argumentativa. Bien, hoy nos vamos a detener en la perspectiva valorativa. Por lo tanto, ya ustedes ya tienen una aproximación a este tema. ¿Por qué nos detenemos en este tema que para nosotros es los valores jurídicos en el tema 12? ¿Por qué? Porque pese a que teoría del derecho es una asignatura que se dedica fundamentalmente a los aspectos estructurales del derecho, no podía faltar en ella el análisis de los valores. ¿Por qué? Porque hemos repetido durante todo el curso que el tema de los valores, fundamentalmente el respeto a las normas constitucionales y a las declaraciones de derechos y garantías y a todas las convenciones y los acuerdos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, eran el norte, eran la guía de todo jurista. Por lo tanto, este punto es muy importante y es muy importante que nosotros lo realicemos en esta materia. Fíjense que prácticamente todo lo demás fue de carácter estructural. En todas las otras orillas, es decir, cómo formábamos el derecho, con qué parte, qué eran las normas, qué era el ordenamiento jurídico, qué era la interpretación, qué era la aplicación, etc. Todos esos problemas que se vinculan con lo estructural. Bien, ahora entonces ya están ubicados en ese sentido. Nosotros ya habíamos dado nociones acerca de los valores, etc. Pero ahora lo que vamos a hacer es destacar el sentido que tiene que la justicia y la moralidad de alguna manera se encuentren presentes en los estudios de derecho y derecho positivo. Es decir, que escapamos de un positivismo absolutamente extremo, para el cual esos valores se encuentran dichos en el mismo sistema jurídico positivo, sino que entendemos que deben incorporarse principios de moralidad, principios que por otra parte ya están incorporados en el derecho argentino, porque simplemente desde la Constitución de 1853 al otorgamiento de jerarquía constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos en 1994 y a todo el plexo relacionado con los derechos humanos, se anida un conjunto de valores y esos valores son los que van a dar sustento al derecho. ¿Por qué? Porque esos valores son cualidades que se realizan en el derecho, pero como valores son entidades ideales que necesitan concreción, por supuesto. Entonces, valores como la justicia, la solidaridad,
la seguridad jurídica, la igualdad, requieren de su concreción en el Estado de Derecho. Y eso es lo que tiene la importancia verdadera. Lo demás se encuentra en un plano ideal. Por supuesto, al ser ideales, no los vamos a poder conseguir a todos perfectos y de una manera terminante, sino que es necesario trabajar por los derechos y trabajar y luchar, sobre todo por los derechos humanos en las sociedades y en los estados democráticos actuales. Bien. Otro tema que se vincula con temas que ustedes ya vieron es que centramos esta unidad en lo que significa la dignidad de la persona. La dignidad de la persona humana la hemos visto en el tema 3, si no me equivoco. Y así entonces vimos que toda persona es digna porque reúne en sí misma un valor, con prescindencia, digamos, de alguna acción o algún error, inclusive de algún incumplimiento jurídico. Esa es una cualidad que los seres humanos no perdemos. Por ejemplo, cuando una persona ha cometido un delito, va y se la condena y cumple su condena en una cárcel. Pero esa cárcel cumple una finalidad también, y no es para castigarlo a la persona, o para vejarlo, o para realizarle tormentos, etc., sino que debe ser respetado. Y ese respeto se da ¿por qué? Porque la persona, aun cuando se encuentre cumpliendo una condena privada de su libertad, o haya cometido un delito, no por eso deja de ser digna. Así que la dignidad de la persona acá es un elemento fundamental que traemos también de allá de la unidad 3. Y todo eso está haciendo que nosotros, cuando hablamos de valores, hablemos fundamentalmente de justicia, pero lógicamente no es solamente la justicia, sino es un plexo de valores, como ya habíamos visto en la unidad, en el tema 1. Ese plexo refiere a la justicia, a la seguridad, a la solidaridad, a la igualdad, etc. Pero nosotros nos centramos en la justicia porque es una manera de uniformar para clarificar. Ese es el sentido que se pretende. Y en este sentido, si ustedes ven, el programa pide inmediatamente que veamos la justicia como valor, como virtud moral, y la justicia como valor jurídico. Quiere decir que la justicia, si la miramos desde la moral, tiene una manera de ser, y si la miramos del derecho, es otra. Si la miramos de la moral, nos encontramos que la dignidad de la persona humana es justamente una finalidad de la moralidad, así como del derecho. Pero en la justicia, cuando la miramos desde el punto de vista moral como virtud, en realidad lo que estamos haciendo es referirnos a la voluntad de la persona, a los aspectos subjetivos. Entonces, cuando la justicia la miramos como una virtud, solemos decir el hombre justo, por ejemplo, y Ulpiano, ya en el siglo II después de Cristo, que es un jurista romano de importancia, decía que es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. La justicia entonces es una virtud, un hábito que hace que los seres humanos den a cada uno lo suyo en las distintas circunstancias de la vida. Del mismo modo la definió Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en donde se manifiesta que la justicia es el hábito mediante una voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. Es decir, que retoma y hace más clara el concepto ya que Ulpiano había tenido al comienzo, ¿no es cierto?, casi de la era cristiana. Y la Suma Teológica, ustedes saben que es de la Edad Media del siglo XIII.
Esa idea de justicia como virtud, por supuesto, sigue existiendo en la moralidad, desde la moralidad hoy. Y es realmente un principio importantísimo de la vida social. ¿Por qué? Porque la moral no tenemos que verla solamente desde el punto de vista personal, que es la moral que cada uno de ustedes abraza para desarrollar su vida, sino que la moral también tiene un sentido social. Entonces ahí sí hablamos de ética social o moral social, es decir, aquella moral que tiene que darse en función de nuestras relaciones de intersubjetividad. Sin embargo, si miramos a la justicia desde el derecho, ya no la podemos ver como una virtud, como un hábito que intenta hacer el bien y generar una mejor persona o una persona, como decimos, más justa, más equitativa, etc. No. El derecho mira a la justicia como un valor, en cuyo caso ya no dejamos de hablar de la justicia como virtud y hablamos de la justicia como valor. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque lo que importa en el derecho es la mirada objetiva. El derecho no se fija si la persona que está cumpliendo una norma lo está haciendo por razones morales. No lo prohíbe. Y sería el ideal que cuando cumplimos una norma del derecho lo hagamos por razones morales también. Pero lo que importa es que nosotros cumplamos con lo debido a otro. Por ejemplo, si tenemos que pagar una deuda, porque hemos contraído, por ejemplo, alguna obligación en virtud del cual tenemos que entregar una determinada suma de dinero, entonces, si tenemos que pagar una deuda, objetivamente al derecho lo que le interesa es que paguemos. Ese pago es lo que realiza la justicia, prescindiendo de lo que el sujeto haya querido o no voluntariamente realizar en ese momento. Por eso el derecho, si el sujeto voluntariamente no se somete al cumplimiento de su deber, es decir, no paga la deuda, tiene herramientas, instrumentos que hacen que coercitivamente se lo obligue, se lo desapodere de determinados bienes y a través de esos bienes se hace justicia. Ahí decimos, estamos haciendo justicia. ¿Por qué? Porque estamos dándole al otro lo que es debido. Y eso es justicia prescindiendo de la voluntad que nosotros podemos tener o no. Ahora bien, el hecho de que el derecho tienda a la justicia no quiere decir que todas sus normas sean siempre justas, siempre perfectas. A veces hay normas injustas. Por eso el programa les pide el derecho injusto. La fórmula de Radbruch, la injusticia extrema no es derecho. Bien. Entonces, ha llegado el momento que miremos que desde el punto de vista del positivismo, la justicia se puede dar en el derecho, pero lógicamente no forma parte del concepto del derecho. Mientras que otros autores consideran que sí, como el caso de Robert Alex, por ejemplo. Bien. Sin embargo, se ha hablado desde Gustavo Radbruch de que cuando hay injusticia extrema, una injusticia que resulta intolerable, un desprecio al valor de la igualdad, ahí puede hablarse de que no hay derecho. Esta es una aplicación, una expresión muy seria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el positivismo normalmente siempre ha dicho que hay derecho prescindiendo de que ese derecho pueda ser justo e injusto. Sin embargo, la tesis de Gustavo Radbruch es en este sentido
que cuando la injusticia, la desigualdad es tan extrema, tan ultrajante para el sujeto, realmente no podemos decir que eso sea jurídico. Radbruch fue un autor alemán que nació en 1878, fue un filósofo importante, hasta su muerte en 1949. Fue profesor de filosofía del derecho muchísimos años en diversas universidades alemanas, hasta que concluye la dominación o el autoritarismo nazista, que como ustedes recordarán, imperó en Alemania desde 1933 a 1945. En 1900 ya aparece entonces el sistema de Adolf Hitler, o llamado también el Tercer Reich. Ya ahí deja la universidad libre y Radbruch, y a partir de ahí, a los pocos años, después del 45, que termina el Tercer Reich y se produce la liberación del autoritarismo nazista, ahí va a aparecer entonces, a los pocos años, va a morir Radbruch también en Alemania. Bien, él es el que manejó, y manejó mucho más después de justamente haber padecido Europa el nazismo, manejó mucho este tema de, de no admitir lo que se llama el derecho injusto cuando el derecho es extremadamente injusto. Bien, ese tipo de manifestación de Radbruch fue tomada más modernamente por autores como Robert Alexey, que en su libro El concepto y la validez del derecho va a hablar de la doble naturaleza del derecho, tanto desde el punto de vista de una actividad autoritativa del Estado, como también de un ingrediente moral que aparece en el derecho. Bien, trabajó entonces Alexis la fórmula de Radbruch y escribió mucho acerca de lo que ocurrió posteriormente en Alemania. ¿Por qué? Porque después del nazismo, Alemania se divide en la república alemana occidental, que es la Alemania occidental, de la República Democrática Alemana, con la cual empieza otro autoritarismo terrible en la ciudad de Berlín, que se divide en un muro en donde está, por un lado, las teorías, la práctica basada en la doctrina autoritaria, y por el otro, la democracia occidental alemana. Bien, ustedes recuerdan que en ese caso se había realizado un muro entre las dos Alemanias que se encontraban en la ciudad de Berlín. Ese muro se cayó, se lo tiraron. ¿Por qué? Porque empezó una revuelta justamente en la República Democrática para liberarse del yugo que había significado ese autoritarismo. Seguimos entonces con la historia de Alemania. Pero al caer el muro cayó hará más o menos 31 o 32 años. Así que a muchos de ustedes seguramente no habían nacido cuando el muro cayó. Hoy no existe más y ustedes saben que ha habido una unificación de las dos Alemanias. Bien, ¿por qué estoy llegando a esto? ¿Por qué? Porque cuando los alemanes de la zona de la República Democrática intentaban pasar sin autorización el muro para ingresar en la Alemania occidental, eran reprimidos por centenares, por soldados o por centinelas, quiso decir, o por los guardadores del muro, que tenían orden de disparar y matarlos
Entonces, imagínense, estaban ascendiendo al muro y del otro lado estaban los guardianes del muro que tenían orden de sus superiores jerárquicos de tirar a muerte. Y así murió muchísima gente que intentaba pasar de un lado a otro el muro, hasta que, gracias a Dios, ya se produjo después su caída. Pero ¿qué pasó? Después que se unifican las dos Alemanias, había soldados que habían generado muchas muertes. Entonces, el problema era, ¿qué hacer con esos soldados? Entonces, fíjense que el Tribunal Constitucional Alemán, se lo estoy haciendo corto después de las otras sentencias que hubo, el del Tribunal de Berlín, etcétera, resolvió que la injusticia extrema que había implicado ese autoritarismo hacía que estos soldados no podían ser, digamos, declarados inocentes de una acción. ¿Por qué? Porque no había habido obediencia debida y porque realmente lo que habían realizado estaba tan reñido con lo que implica los derechos humanos y con lo que implica el reconocimiento de la dignidad de la persona, que ahora no podían invocar el orden jerárquico por el cual habían realizado esas acciones criminales que en el fondo realmente fueron consideradas realmente como acciones criminales. Entonces, ¿esto qué ocurrió? Que para justificar desde el punto de vista teórico por qué se actuaba de esa manera, se pensó en la teoría de Radbruch en el sentido de que se había dado digamos, un derecho absolutamente intolerable y por lo tanto no podía considerarse derecho. Con lo cual aparece la idea, que después ya les he dicho que la robustece Robert Alexis de la teoría jurídica, de que en el caso de que la justicia fuera extrema, la injusticia fuera extrema, eso no es derecho. La fórmula entonces está en el programa, la injusticia extrema no es derecho, ¿no? Estas fórmulas, por supuesto que tienen problemas. ¿Por qué? Porque hay que ver cuándo es una justicia extrema, cuándo no es extrema, qué injusticias se pueden perdonar, qué injusticias no se pueden perdonar. Se ha invocado a lo mejor al cuerpo de derechos, al plexo de derechos humanos, que los tratados internacionales consagran, que es una buena guía, lógicamente, pero también se ha invocado a los organismos internacionales de justicia, que también son excelentes guías para establecer la injusticia absoluta del derecho, pero que también pueden equivocarse, porque también son seres humanos, y algunos, sobre todo los que vienen de las extracciones más positivistas, siempre piensan que no es fácil a veces establecer cuando una injusticia puede ser extrema o puede ser una justicia absolutamente intolerable. Una injusticia absolutamente intolerable. Bien, esto lo estoy diciendo en el marco del derecho injusto. En nuestro país, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, si una ley fuera injusta, se puede recurrir ante la Corte Suprema de Justicia por considerar que están violados principios de la Constitución o de los tratados internacionales equiparados a la Constitución, que como ustedes saben son los tratados que vamos a ver enseguida, que están previstos su incorporación y 11 de los cuales están mencionados en el artículo 75, inciso 22. Si bien se admite que otros tratados puedan ser también incorporados con ese carácter. Bien, dicho esto, yo
creo que podríamos pasar con María Jesús, si le parece, hablar de la seguridad jurídica y, y de las exigencias de la seguridad jurídica, Dale, o, bárbaro. o desde el punto de vista de la justicia material, Sí. de la libertad, la igualdad, etcétera, pero dejando de lado, creo, María Jesús, lo que tenemos, lo que Las tenemos. teorías o las concepciones sobre la Sí, justicia, sí, sí. lo más rápido que ¿Querés, hago un recorrido sobre el planteo que hace el programa con los próximos puntos o Sí, los sí, aspectos sí. que El vamos a, planteo es trabajar la justicia. de lo que nos vamos a ocupar justamente, porque Claro. bueno, nuestra unidad 4, nuestro capítulo 12, es como su título indica, los valores jurídicos. Y bueno, el valor centralizante, totalizador, que de alguna manera implica a los demás valores, es la justicia. Entonces, por eso, de alguna manera, toda esta reflexión filosófica que hacemos en este momento del programa versa sobre la justicia. Y la pregunta con la que arrancamos precisamente es, bueno, pensamos en el derecho y pensamos en definirlo al derecho y cómo dejar afuera todo este aspecto que de alguna manera lo define. Bueno, no todos van a compartir esto, como decía Eloy hace un ratito, pero digamos, en cuanto a reflexionar sobre valores, la justicia es el valor por antonomasia. Entonces, el programa lo que plantea de alguna manera es, si bien como también hacía referencia a Lloyd, pensamos en los valores jurídicos como un plexo, ¿no? Como una estructura en la que esta suerte de principios, de finalidades se interrelacionan e implican mutuamente, la justicia la podemos abordar en su dimensión formal y material. Y ahí aparecen valores propios de la dimensión material y un valor propio de la dimensión formal. Y así es como lo aborda nuestro programa, para, digamos, ordenar, para que luego ustedes, cuando se dediquen a trabajar, digamos, los contenidos, lo vean de este modo. Sin perjuicio de que, como les decimos siempre, pueden consultar otra bibliografía y demás. Pero este es un abordaje. Entonces, por eso en el programa ustedes tienen a continuación la justicia formal. La dimensión formal de la justicia es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es un valor que realmente es fundamental y que hace a esta dimensión formal de la justicia. A ver, a nosotros nos gusta asociar esta idea de la seguridad jurídica con tres conceptos que son la estabilidad, la previsibilidad y ¿cómo era el otro, Eloy? La previsibilidad y la certeza, perdón. Estaba pensando en qué iba a decir más adelante. Entonces, cuando Bien. nosotros pensamos en certeza, en estabilidad y en previsibilidad, pensamos en seguridad jurídica. Ojo, seguridad jurídica no es seguridad de esa palabra que estamos todos invocando permanentemente porque vivimos como en una sensación de inseguridad, pero ¿en qué estamos pensando? En inseguridad frente al delito, inseguridad en la vía pública, inseguridad precisamente frente a la conducta delictiva que pareciera que cada vez aumenta más. No nos estamos refiriendo a esa seguridad, nos estamos refiriendo a la seguridad que nos da el derecho, seguridad jurídica. La idea de que vivimos en un estado de derecho, la idea de que tenemos todo un conjunto de derechos y deberes también, y que los demás también lo tienen. La idea de que nuestros derechos van a ser respetados en caso de que sean desconocidos, hay un poder al que acudir en defensa de nuestros derechos subjetivos. Ustedes ya lo estudiaron en el capítulo 5, cuando veíamos el derecho subjetivo y cómo se ejerce la defensa del derecho subjetivo. Lo veían ustedes con qué, con la acción procesal, acudiendo a un poder del Estado que es el que, diciendo el derecho, en función de lo que dicen las normas,
va a reconocer y declarar algún derecho que eventualmente haya sido vulnerado. Bueno, toda esa idea de protección, toda esa idea de que tenemos cierta libertad garantizada, pero cierta libertad restringida, y que como los demás también tienen la cierta libertad restringida, eso garantiza también nuestros derechos. Se dan cuenta que el hecho de que los demás no puedan hacer cualquier cosa y tengan cierto límite con respecto a nuestros derechos, a nuestros bienes, y esos mismos límites los tenemos también nosotros, bueno, es toda la idea de seguridad jurídica. Entonces, estas tres palabras que nosotros nos gusta invocar cuando queremos construir la idea de la seguridad jurídica es, por un lado, certeza. El derecho nos da, vivir en un estado de derecho nos da certeza, certeza de cuáles son los derechos, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros límites, y lo mismo de los demás. Previsión implica la posibilidad de anticiparse. Previsibilidad es la posibilidad de prever, de ver previamente. Y con relación al derecho, precisamente el derecho nos da esa previsibilidad. Nos podemos anticipar a cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos y de los actos de los demás, tanto lícitos como ilícitos. ¿Me siguen en esta idea? Eso es la seguridad jurídica. Y por otro lado, estabilidad. La estabilidad del derecho, de las normas, que la certeza y la previsibilidad la vamos a poder conseguir en la medida que el derecho sea estable y que no esté permanentemente dinamizado en cuanto a sus modificaciones y a sus cambios. Si bien el derecho tiene que actualizarse acompañando los cambios sociales, los cambios en las relaciones, etcétera, etcétera, como vimos, como la realidad genera necesariamente, y es imposible que no ocurra, por ejemplo, lagunas o vacíos, porque la realidad va antes del derecho y el derecho debe acompañar, es preciso que el derecho sea estable. A eso nos referimos en cuanto a estabilidad, porque si el derecho no es estable, no vamos a tener ni certeza ni previsibilidad. Bien, y además el derecho para realizar, y acá vamos a otro punto interesante del programa, que es el que sigue, el 5, el derecho tiene sus propios mecanismos para asegurar la realización de este valor que es la seguridad jurídica. Después también a la seguridad jurídica se la puede analizar en relación al poder, en relación al ordenamiento jurídico, en relación a la sociedad, pero bueno, eso lo trabajan ustedes, no nos vamos a quedar tanto. Me interesa sí mostrarles cómo el derecho contempla, tiene ciertos mecanismos que nosotros llamamos en el programa, en el punto 5, exigencias de la seguridad en el derecho argentino. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Como les digo, son pequeños, no son pequeños, son grandes procedimientos, mecanismos que garantizan que este valor se realice. ¿Qué es lo que tienen que pensar ustedes? Acá tienen 5 o 6, son creo que los que están nombrados, ahora los vemos rápidamente, pero ustedes tienen que respecto de cada uno de estos poder explicar cómo funcionan, es decir, de qué se trata, qué es, por ejemplo, la exigencia primera que invoca el programa es la ignorancia de la ley y el error de derecho. Esa es una. Otra, la autoridad de la cosa juzgada. Bueno, y así toman cada una. Ustedes deben poder comprender en qué consiste la autoridad de la cosa juzgada, explicarlo, entender el mecanismo, entender qué es lo que establece el derecho a través de esta exigencia, y entender por qué ese mecanismo o esa exigencia es una exigencia de seguridad jurídica o es un recurso que tiene el ordenamiento jurídico para asegurar la realización de la seguridad jurídica. A ver, fíjense la ignorancia, bueno, si quieren, la ignorancia de la ley y el error del derecho.
¿En qué consiste esta exigencia? Y esto lo voy a hacer asociar con otro tema del programa. A ver, nadie puede invocar la ignorancia de la ley, la ignorancia del contenido de una norma que es vigente, válida y exigible en el ordenamiento jurídico argentino, ni el error de derecho, alegar que estaba equivocado con lo que creía que decía el derecho respecto de sus deberes, obligaciones, etcétera, o derechos, para excusarse de las consecuencias de un acto. ¿Qué significa esto? Que no se puede ignorar, no se puede invocar la ignorancia o el error para excusarse de las consecuencias. Se formula de esta manera. Y esto tiene que ver con una ficción que ustedes conocen, que la ficción es un mecanismo, es un medio lógico en la elaboración de los enunciados legales, que consistía en afirmar como verdadero lo que es falso. Esa ficción, una de las ficciones que tiene el derecho, que es esta, es que el contenido del derecho se reputa conocido por todos. El derecho establece una falsedad como verdadera. Todos conocemos el contenido total del derecho vigente. ¿Es posible que una persona conozca el contenido total del derecho vigente? No. Así se levante a la mañana y se dedique todo el día hasta que se acueste a estudiar las normas vigentes, es imposible que una persona lo conozca. ¿Por qué este mecanismo es una exigencia de la seguridad jurídica? ¿Por qué esta exigencia favorece la realización de la seguridad jurídica? Lo dan vuelta. Porque si no existiera, las personas invocarían la ignorancia de la ley o el error de derecho para no hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Y esto generaría falta de previsibilidad, falta de certeza, ¿se dan cuenta? Generaría inseguridad jurídica. Entonces, lo mismo que acabo de hacer con esta exigencia lo hacen con todas. La cosa juzgada. Ustedes recuerdan el Poder Judicial que transcurre todo el proceso judicial o juicio y emite una sentencia que contiene la norma jurídica, que es el fallo que establece los derechos y deberes de las partes. La sentencia que pone fin al proceso judicial, ¿no es cierto? Lo asocian, ¿no? El fin de todo el proceso judicial, el juez dice, por ejemplo, condeno al imputado a tal pena por tal delito. Bien, esa es la norma que crea el juez en la sentencia. Bien, esa sentencia se notifica y es posible cuestionarla, interponer un recurso para que sea revisada esa decisión. Hay una garantía constitucional que establece que toda persona que es condenada en un proceso tiene que tener por lo menos una instancia de revisión de esa decisión. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa? La autoridad de la cosa juzgada, ¿qué es? Otra exigencia de la seguridad jurídica. ¿En qué consiste? Las dos cosas que ustedes tienen que hacer. Explicar en qué consiste y explicar por qué es una exigencia de la seguridad jurídica. ¿En qué consiste la cosa juzgada? La cosa juzgada es una propiedad, una característica que tienen algunas sentencias que implica que esta sentencia ya no puede ser cuestionada. Sentencia en autoridad de cosa juzgada es sinónimo de sentencia firme. Significa que esa sentencia no puede ser cuestionada. Respecto de esa sentencia no se pueden interponer recursos. Significa que esa sentencia solo se puede ejecutar, es decir, cumplir con lo que esta sentencia dice. Bien. Una sentencia puede tener autoridad de cosa juzgada o puede tener esta característica de ser firme porque ya se interpusieron todos los recursos y se llegó a la última instancia y ya no hay más instancia en donde cuestionarla, entonces solo se ejecuta, o porque transcurrió el tiempo y no se interpusieron recursos. Entonces la sentencia queda firme. ¿Por qué es una exigencia de la seguridad jurídica? La segunda cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta. Porque si las sentencias no tuvieran un momento en el que pasan a ser firmes, es decir, ya no pueden ser cuestionadas, entonces una sentencia
podría nunca llegar a ejecutarse, si dependería de que, bueno, la perseverancia de quien es condenado por esa sentencia en recurrirla. Hay un momento en que ya no se puede recurrir más. Esa sentencia es firme. ¿Qué pasaría si la sentencia podría ser eternamente recurrida? Generaría inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el que sí tiene el derecho reconocido, el que esa sentencia lo favorece, nunca finalmente puede lograr que esa sentencia se ejecute si quien es condenado por esa sentencia está recurriéndola. ¿Se dan cuenta? Un poco tiene la misma fundamentación que otra de las exigencias, que es la preclusión procesal. ¿Recuerdan cuando veíamos el proceso judicial que se compone por etapas? Y cuando llegábamos a la sentencia decíamos, ojo, que acá puede no terminarse el proceso, porque a la sentencia se le puede interponer recursos. Bueno, hay un momento en que a la sentencia ya no se le puede interponer recursos. La sentencia pasa en autoridad y cosa juzgada. ¿Lo ven? La preclusión procesal tiene que ver con esta garantía también de que los procesos no sean eternos, no se dilaten por, bueno, recursos, tercerías, algunos procedimientos que algunas partes realizan en los procesos para alargarlos, para dilatarlos, etc. La preclusión procesal implica que el proceso está compuesto por etapas y en esas etapas se realiza una actividad. Por ejemplo, contestar la demanda, hay un tiempo para contestar la demanda. No se contesta la demanda, la etapa precluye y se pasa a la siguiente. Ofrecimiento y producción de pruebas. Hay un tiempo para ofrecer y producir pruebas. No se puede extender in eternum la etapa de la prueba o la etapa probatoria. Llega un momento en que esa etapa precluye, caduca la posibilidad de seguir realizando esa actividad para la que esa etapa en el juicio se prevé. ¿Se dan cuenta? Y se avanza a la siguiente. La lógica o la garantía o lo que se quiere precisamente conseguir con esta exigencia es eso exactamente, que los procesos avancen y no dependa de la voluntad de las partes de dilatar o no, y que en un momento llegue el momento de la decisión del juez, y que esa decisión del juez también en un momento tenga la posibilidad de ser solamente ejecutada, es decir, cumplida. Bueno, a esto refiero las exigencias de seguridad jurídica. Se van a encontrar ustedes con cuestiones que ustedes ya conocen, como la irretroactividad de las leyes. Bueno, con todas las exigencias hacen lo mismo. Tienen que tener la capacidad de explicar en qué consiste y de poder entender por qué eso es una exigencia de seguridad jurídica. Para hacer esto segundo, a ustedes se les puede facilitar pensar qué pasaría si no existiría esta exigencia. Y la respuesta va a ser en todas la misma. Generaría inseguridad jurídica, generaría falta de certeza, generaría falta de previsibilidad. Los derechos pueden haber sido declarados, pero no se efectivizarían en la realidad. Sí, bueno, no existirían estas exigencias. Entonces, así es como ustedes tienen que entender esta parte. Bien. Y en el punto siguiente está la otra dimensión de la justicia, que es la dimensión material. ¿Ven de nuevo cómo aparece esta distinción formal y material? Como les habíamos dicho, esta doble dimensión la vamos a ver en muchos aspectos diferentes o en muchos temas diferentes. Acá de nuevo. Y siempre lo material o lo sustancial refiere al contenido y la dimensión formal refiere a procedimientos, a formas. Acá aparece de nuevo la justicia en su dimensión formal y la justicia en su dimensión material. Y aparecen tres valores fundamentales de la dimensión material, que son la igualdad, la libertad y la solidaridad. Insisto, no es que, bueno, sobre estos valores, por supuesto, hay
tanto para reflexionar. Imagínense el concepto de libertad o el concepto de igualdad en cuanto a valores del derecho, ¿no? Y fíjense cómo aparece siempre la idea de alteridad. Bueno, reflexionan, me parece, ustedes sobre esto, se los invita a la bibliografía con algunas líneas respecto de algunos aspectos para reflexionar sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre la solidaridad. Después el punto siguiente habla de la legitimidad del poder. ¿Te parece, Eloy, que pasemos? Hay placas de todo esto, pero yo no sé si te parece que sigamos con unas palabras sobre la legitimidad del poder y Bueno, después bueno, déjame entonces, los derechos humanos. sí, y después vienen los derechos humanos. Claro. Bueno, déjame entonces ahora, vamos a hacer una pequeña referencia a la justicia material, Bueno, en el sentido de que uno de los valores más importantes que se van a dar para que exista justicia es la libertad, lógicamente. ¿La libertad para qué es la libertad? La libertad es para poder hacer lo que uno quiere, pero, es decir, dentro de un determinado proyecto de vida, uno puede realizar las acciones que quiere la sociedad y el Estado debe garantizar la realización de esas acciones. Somos en ese sentido libres, siempre y cuando nuestra libertad no colisione con la libertad de otro, es decir, no elimine o de alguna manera perturbe los derechos humanos de otro. Entonces, en ese sentido, vemos que la libertad se puede limitar en su ejercicio, pero de todos modos podemos decir que somos libres para realizar las acciones que nos parezcan adecuadas, ¿no es cierto? No solo desde el punto de vista individual, sino también, o personal, sino desde el punto de vista social. Pero para poder realmente darse la libertad, no solamente podemos hacerlas, no solamente tenemos libertad para hacer, sino que también tenemos que dar libertad para poder hacer lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque si hay desnutrición, necesidades económicas insatisfechas, etcétera, es lógico que no vamos a poder ejercer la libertad. ¿eh? Por ejemplo, si una persona no ha tenido escolaridad primaria y secundaria, es lógico que ahora no está libre para realizar, como hubiese deseado o como desea cuando es mayor, un estudio universitario. Por eso, el Estado debe propender a que las personas puedan cumplir con esa posibilidad de ejercer la libertad. Entonces, hay que dar los medios. Muchas veces esos medios se dan a través del valor solidaridad y también desde el valor igualdad, entendiendo que siempre que hablemos de justicia vamos a hablar de igualdad. La igualdad es básica, ¿no es cierto? Y completa realmente el sentido de la libertad. ¿Por qué? Porque si no hay igualdad y las diferencias son muy notables, seguramente tampoco va a haber la libertad en el sentido de la libertad jurídica y plena a que las sociedades deben aspirar. Por último, también la libertad hay que mirarla en la posibilidad que todo sujeto tenga de participar en el gobierno, en la elección de los gobernantes, participar entonces a través del sufragio, pero también participar también en condiciones de igualdad de todo cargo público que esté disponible, ¿no es cierto? Tiene también que participar libremente de la posibilidad de exigir y pedir a las autoridades en lo que llamamos el derecho de peticionar a las autoridades, que también va a formar parte de esa libertad existencial, pero sobre todo social que tiene que darse
para que podamos hablar de un Estado de Derecho que realmente respete la justicia material. Otras formas de otros valores, entonces, como repito, además de la justicia, o mirándole a la justicia en su contenido, tenemos que ver también la igualdad. La igualdad no es solo la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Es decir, aquella igualdad que somos todos iguales. No, está también la igualdad material, es decir, que tenemos que no solo hacer lo que queremos, sino también todos tienen que contar con esas necesidades básicas satisfechas. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder hablar de igualdad y, como dijimos recién, tampoco podemos hablar de libertad. Bien. Siguiendo con este tema, aparece nuevamente el tema aquí de la vinculación de la justicia del derecho con la legitimidad del poder, que también vincula a la justicia, no tanto desde el punto de vista de la justicia formal o seguridad jurídica, que es el valor básico que tiene que tener, porque si no hay un orden y una seguridad mínima del Estado, es imposible realizar después los contenidos de la justicia. Pero también ahora entonces tenemos que hablar de la legitimidad del poder, y la legitimidad del poder va a aparecer tanto desde el punto de vista de lo que llamamos la legitimidad de origen del poder, como también de lo que llamamos la libertad de ejercicio del poder. Una es una justificación estática del poder que se realiza con motivo, por ejemplo, del sufragio. El derecho es el encargado de establecer cómo se va a votar, en qué lugares, cómo se va a organizar la votación, cómo va a ser, y para eso existe lo que se conoce por justicia electoral, que es la encargada de ese tema. Bien, de ahí van a surgir ciertos candidatos que son elegidos para la titularidad de los cargos de los cuales se han presentado, si han sido votados y han obtenido las mayorías. Bien, ahí entonces podemos hablar de una legitimidad de origen del Estado. Esa legitimidad está dada por el propio derecho, que nos le da al Estado todas las posibilidades para que haya elecciones libres, etc. Por eso la importancia que tiene una elección en un Estado, porque es una manera de realización de valores como la justicia, la igualdad, la libertad, que todos están ahí apuntando a la elección de los candidatos que luego van a ser el gobierno del Estado, en representación de los votantes, lógicamente. Pero lo que el derecho también exige al Estado y le da medios para realizarlo es que el Estado se legitime en el ejercicio del poder. No basta entonces la legitimidad de origen, sino también debe darse esa legitimidad dinámica que solo se consigue con el ejercicio del poder. ¿Y cómo se consigue esta legitimidad dinámica? Bien, cumpliendo la Constitución, ¿no? Respetando los valores, respetando los derechos humanos, respetando los procedimientos de creación de normas, respetando los procedimientos de designación de funcionarios y magistrados, respetando la existencia de un poder judicial y respetando finalmente la estructura republicana y democrática del país que se trate. Quiere decir que dadas esas condiciones, estamos en la posibilidad de ver que un Estado que ejerce legítimamente el poder es el único Estado que va a poder generar un Estado jurídico o de justicia. Entonces, la justicia aparece entonces también como un aspecto muy importante de la ética pública, y junto con
la justicia parece la legitimidad del poder, que va a estar dada por el respeto a las normas y a los principios de la Constitución y de los derechos humanos, que va a generar que ese poder sea un poder legítimo, por lo tanto, un poder donde puede concretarse el valor justicia y por lo tanto su contenido, es decir, la libertad social, política, etcétera, la igualdad y la solidaridad. De allí la importancia que tiene generar estados que sean democráticos, estados republicanos, que respeten la división de poderes, que no sean estados autoritarios, que no sean estados autocráticos, que como bien vieron ustedes en la exposición que hice hoy acerca de la Alemania nazi y después de la Alemania comunista, como estados autocráticos que son, condujeron al pueblo al peor, en los dos casos, a una de las peores situaciones que un pueblo tuvo que sufrir, que fue, digamos, llevado adelante porque fue en realidad la Alemania la que pudo llevar adelante esta situación. Y se ha convertido, como ustedes saben hoy, en un gran país, un país en donde lógicamente no está más ya el nacionalsocialismo de las autocracias, sino que están los partidos democráticos, los partidos democráticos cristianos, etcétera, es decir, partidos con origen liberal y por lo tanto respetuosos de la libertad, la igualdad y los derechos humanos de todos. Bien, dicho eso, yo creo que como estamos con poco tiempo, sin entrar ahora entonces en las concepciones sobre la justicia, que lógicamente son concepciones variadas. Eso, ustedes si pueden verlo, lo ven cada uno por su cuenta, porque es muy importante que lo lean, pero lógicamente es, digamos, uno se puede colocar en cualquiera de estas posturas, ¿no es cierto? Son posturas frente a este tema. Sin embargo, me interesaría que quedáramos más en el concepto de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de muchísimo sobre los derechos humanos y sabemos que estos derechos son inherentes a la persona y se adquieren en favor de la dignidad de la persona. Algunos son realmente propios de la personalidad. Ahora bien, recuerden que cuando hablamos de derechos humanos, no es que estemos hablando de derechos que han provenido de Dios o de algún ser supremo, sino que estamos hablando de derechos que ejercitamos en los actuales momentos en las democracias liberales. Entonces, tenemos que nada mejor que ver su historia, pero antes que eso quería un poco definirlos. Yo generalmente los miro a los derechos humanos como principios universalmente válidos que generalmente están reconocidos por todos los ordenamientos jurídicos democráticos y que se tiene la persona finalmente frente al Estado para impedir cualquier interferencia en la dimensión de la autonomía personal de la persona y su carácter social, o para obtener la satisfacción de las necesidades básicas que el Estado debe, como obligación que hace a la igualdad y a la solidaridad, encontrar para que podamos hablar de justicia en el pueblo. Lo miro yo frente al Estado porque es cierto que cualquier particular, cualquier grupo, cualquier empresa pueden realizar actos que violen nuestros derechos humanos. Y, por ejemplo, supongamos cualquier empresa
que genere, por ejemplo, problema ambiental, está atacando los derechos humanos a la posibilidad de que tengamos un aire que sea respirable y no de veneno. Pero el tema es que el derecho humano que está siendo violado por terceros va a tener en el Estado la obligación de garantía que el Estado tiene, de garantía de respetar esos derechos humanos. ¿Por qué? Porque están establecidos no solo en nuestra Constitución, sino también en un conjunto de acuerdos internacionales que el Estado argentino ha suscrito con otros estados, en virtud del cual deben ser respetados los derechos humanos. Ustedes saben que el tema de los derechos humanos aparece, en realidad los derechos aparecen, la concepción de que pudiera haber derechos se puede remontar a la Edad Media de la Bill of Rights inglesa, que fue una carta de derechos innovadora para su momento, pero en general se ubican en el siglo XVIII con motivo de la sanción de la Constitución de Estados Unidos en 1787 y también con la incorporación a dicha Constitución de la Carta de Derechos de 1791. Estamos hablando entonces de un antecedente importantísimo de Estados Unidos, por supuesto que se independizaba, ¿no es cierto?, de Gran Bretaña, y generaba una carta de derechos sumamente importante con respecto a los derechos del hombre y de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, en Francia también, con el triunfo de la Revolución Francesa, aparece lo que llamamos las declaraciones del hombre y del ciudadano. Declaraciones que fueron el fruto de esa revolución. Revolución que implicó un conjunto de valores importantísimos como la libertad, la igualdad, etcétera, que fueron los bastiones de las democracias occidentales hasta este momento, diría yo. ¿Por qué? Porque esas ideas todavía siguen en curso y por lo tanto son las que están moviendo ahora las sociedades democráticas. Bien, pero además de estos que son antecedentes en el siglo XVIII, tenemos que recordar que en el siglo pasado, justamente después de eliminado el poder nazista de Alemania, aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948, que esa sí que fue una declaración mucho más amplia que incorporó una serie de derechos humanos y además los derechos humanos más importantes, y además que después fue nutrida con distintos pactos que fueron llevándose a cabo. En América Latina también podemos hablar de que hubo antecedentes, América en el sentido de que en Puerto Rico, en 1969, se firmó lo que se llamó la Convención Latinoamericana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Bien. El problema de los derechos humanos, ¿no es cierto?, es su positivación y concreción en el Estado democrático. Como ustedes ven, es el último punto de acá del programa. Es importante la positivización de los derechos, por supuesto, es muy importante, pero no siempre puede dar resultado, porque los derechos pueden estar positivizados, pero los gobernantes, funcionarios del Estado, pueden realizar violaciones importantísimas a los derechos humanos sin importarle que esté establecido en los derechos humanos en la Constitución o en los tratados internacionales. Y esta es la forma más desprestigiada y la forma
más violenta del incumplimiento de los derechos humanos cuando está a cargo de funcionarios que están a cargo del ejercicio del poder en un determinado lugar, lo cual ocurre porque muchas veces hay problemas con los derechos humanos porque desde distintos sectores. Pero de todas formas es importante que los derechos humanos estén positivizados. Y eso en nuestro país está dado, vuelvo a repetir, porque la incorporación de los derechos, los tratados de derechos humanos en el año 1994, más los propios principios que tiene la Constitución, que es una Constitución que está tomada en muchos aspectos de la Constitución norteamericana. Y por lo tanto, trabaja cerca de un Estado, ¿no es cierto?, liberal y republicano y democrático, como bien lo establece la Constitución de 1853. Bien, esos principios entonces están allí en la Constitución Nacional y justifican también los derechos humanos. Pero en las distintas ramas del derecho aparece de alguna manera la concreción de los valores, como por ejemplo en el derecho internacional público, en donde el tema de los valores es importantísimo en las relaciones entre los estados, y ya vimos los acuerdos a los cuales hemos hecho mención. Y también aparece, por ejemplo, en nuestro Código Civil, que se sanciona en el año 2014, pero se pone en vigencia en el 2015, en donde de alguna manera se han introducido elementos importantes relacionados con los derechos humanos. Si ustedes recuerdan, el artículo 1 del Código Civil nos va a hablar de fuentes, y en las fuentes lo va a mencionar a la Constitución y a los tratados de derechos humanos. Y luego, en el artículo 2, nos va a hablar de interpretación, y ahí va a volver a mencionar los criterios que surgen de la Constitución y de los tratados de derechos humanos. De modo que entonces el derecho civil está impregnado de alguna manera de esos principios a través de la exigencia del legislador de trabajar sobre esas fuentes y de interpretar y aplicar el derecho teniendo en cuenta esos principios. Pero, al mismo tiempo, todas las ramas del derecho de algún modo están garantizando el ejercicio de los derechos humanos y, por lo tanto, el ejercicio legítimo del poder y la garantía total de la existencia de una ética pública, democrática y constitucional. Dicho esto, como ustedes saben, este tema es un tema muy amplio y, bueno, lamentablemente todo tiene que terminar. Así que, bueno, quedamos a disposición de ustedes para cualquier situación que les ocurra, cualquier situación que necesiten. Y si no, nos veremos, mis colegas me permiten, ya nos iríamos despidiendo. Pero como me piden una consulta de a qué hora es el examen es el 1 de julio a las 14 horas. ¿Sí? A las 14 horas hay que tener encendido el Zoom y encontrarse dispuestos en la plataforma. Acá me dice que prepare la mano para probarle en el parcial. Bueno, el que tenés que preparar el que tenés que preparar la mano sos vos. ¿Se sabe el horario del segundo llamado? Siempre el horario nuestro es a las 14. Bueno, otras cuestiones se van a enterar por la modalidad del examen. Bueno, muchas gracias por las clases que son muy buenas. Un gusto realmente a todos. Bueno, no me mientan más.
Bueno, chicos, yo me despido entonces y realmente como ustedes, como dicen acá, muchas gracias sobre todo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de lo que recibimos de ustedes. Así que gracias. No sé, María Jesús, Ivana. Bueno, sí, yo también me quiero despedir, Bueno, agradecerles, bueno, por todo este curso que hemos compartido. Y como les dijimos en los primeros encuentros, ahora, bueno, ya nos vamos a ver solamente en el examen. Dado esta modalidad virtual y para que ustedes estén tranquilos y demás, previamente con tiempo consíganse un lugar tranquilo, quizás en la casa de un amigo, si quizás en su casa no tienen las condiciones, una computadora, porque es importante que estén tranquilos, que no les surja algún problema. Nosotros vamos a estar todos en el examen, así que algún inconveniente de lo que dependa de nosotros, por supuesto, pero en cuanto a cuestiones técnicas, con la debida anticipación prevean esas condiciones. Y como les decía hoy, Eloy, mañana van a estar las modalidades del examen. Ustedes no se preocupen por eso, consúltanla porque es importante, por supuesto, para que sepan en qué va a consistir. Pero el estudiante que estudia porque quiere aprender la materia y porque eso es una herramienta que tiene para seguir con la carrera y después para su ejercicio profesional. La evaluación es una modalidad que las circunstancias imponen una o imponen otra, pero el estudiante que sabe le tiene que ir bien en cualquier modalidad. Va a estar todo explicado ahí, vamos a estar también respondiendo a alguna inquietud seguramente, así que bueno, estén atentos a eso. A las 14 horas ustedes tienen que estar cómodos en un lugar solitario, silencioso, concentrados, con el Zoom funcionando perfectamente. Así que bueno, no, las próximas veces que nos vemos en el examen. Gracias, adiós. Gracias, Ivana, Manuel, adiós, todos. Chao.